Ustedes saben que venimos desde hace unas semanas estudiando respecto del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos. Y cuán importante es para nosotros poder comprender algunos misterios que tienen que ver con esto. El reino, el rey y la iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en el reino, semanas atrás hablábamos de que el reino tiene un rey que lo gobierna. Este rey ha dictado sus leyes. Este rey también es el Señor y el Salvador. Y hoy yo quiero que podamos abrir nuestras Biblias, o si pueden leer ahí en lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, porque tenemos una idea de lo que es el reino, tenemos una idea de lo que es el rey, pero muchas veces tenemos una idea un poco equivocada de qué es la iglesia. Y el apóstol Pablo dice específicamente desde el versículo 12, Colosenses 1, desde el versículo 12 al 18, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, en Él subsisten, todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y en esto es importante, ustedes van a poder ver ahí que yo he subrayado dos párrafos en particular de estos versículos. Lo primero que dice Pablo es que Jesús nos ha trasladado. Estábamos en un lugar y nos ha trasladado hacia otro lugar. Ese lugar se llama iglesia. Dice también la Escritura que se llama el reino de Cristo. Es decir, el reino de Cristo y la iglesia podríamos llamarlo como sinónimos, o reino de los cielos. Y lo que enseña Pablo en la misma parte de la carta es que la iglesia además es un cuerpo vivo que tiene como cabeza a Cristo. La cabeza es lo que ordena el resto del cuerpo. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Pero es importante que podamos nosotros entender qué es la iglesia y por qué Jesús llamó de alguna manera a este grupo de personas, le llamó iglesia. ¿Por qué? Mire lo que dice allí. La iglesia no es un lugar, sino una comunidad. ¿Sí? El término eclesia significa asamblea. Un grupo de personas. Y esta eclesia, así se llamaba, a la principal asamblea de la democracia en la Grecia antigua. Es decir, Jesús tenía en mente un grupo de personas que tenían un nivel de autoridad sobre el resto y que desde ese lugar se legislaban todas las cosas. Y él eligió el nombre de eclesia, ¿sí? O iglesia para nosotros en español. Por eso decimos, la iglesia no es un lugar, ¿sí? Es una comunidad, ¿sí? En Grecia, las personas que hacían parte de la eclesia debían tener como mínimo 18 años, debían ser hijos de atenienses, papá y mamá debían ser atenienses y debían testificar que eran hijos de atenienses. Esto nos demuestra que no era para cualquiera hacer parte de la eclesia. ¿Sí? Jesús dijo, aquel que me confiese, y todos sabemos lo que Jesús dijo. ¿Sí? Entonces la iglesia no es para todos. Todos tienen la puerta abierta, pero para entrar
Hay que aceptar ciertas cosas que el rey ha establecido como tal. Pero miren, esto es importante, las dos dimensiones de la iglesia. Encontramos una iglesia histórica, la iglesia a nivel universal, y que es aquella que tiene a todos los redimidos desde y hasta la eternidad. En Efesios 2:19 dice Pablo a los efesios: así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y aquí vemos una cuestión importantísima. La iglesia es una familia. La iglesia es una familia, ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a la segunda acepción de la iglesia local, la iglesia en un determinado lugar. Si nosotros vamos a las cartas de Pablo, fue enviada a diferentes comunidades, ¿sí? Entonces, la otra parte de la iglesia, la parte visible, en la invisible están los cristianos de toda la historia. En la iglesia visible estamos nosotros, ¿sí? Aquí en Caleta, la mayoría de nosotros somos parte de esta congregación. Si vamos a Málaga, hay varias congregaciones, también son iglesia, pero no son la iglesia de Caleta, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de familia, todos somos familia, lógicamente que sí. Nosotros entendemos esto y muchas veces nosotros encontramos en más de una oportunidad personas que dicen que pertenecen a Cristo, pero no pertenecen a ninguna iglesia. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tiene que ver, creo, esto es algo que al menos en la Escritura no se ve, y no es algo que los que tenemos, no digo peinan canas, pero porque yo no peino canas, no peino nada, sí, las personas que tenemos 30, 40 años de convertidos, sabemos que no existía esto hace 30, 40 años atrás. Esta es una nueva ola, por así decir, donde de pronto uno puede ser cristiano sin tener una iglesia. Y no existe en la Escritura este concepto. Es decir, cuando nosotros pensamos, miren, yo quisiera que podamos leer juntos esto que la Escritura nos dice y que tiene que ver con lo que Pedro predicó la primera vez que se convirtieron personas después de que vino el Espíritu Santo. Pedro les habló, les dijo que Jesús era el Mesías, que sus padres habían matado a los profetas y que ellos habían hecho lo mismo, que habían matado al Mesías. Y de todo esto nos encontramos específicamente que las personas se compungieron de corazón, dice la Escritura. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué podemos hacer? Ahora que nos damos cuenta de lo que hemos hecho, ¿qué podemos hacer? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, nosotros, ¿sí? Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, y mire lo que sucede después: sumados a la iglesia en ese mismo día. Esto me dice que cuando la persona se bautiza, entra a ser parte de la iglesia. Entra a ser parte de la iglesia. Esto es un símbolo de ¿qué cosa? La iglesia local es la expresión visible del reino de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que se ve del reino de Dios hoy en Caleta somos nosotros. Es lo que Dios tiene en su reino hoy, nosotros. Esta es una iglesia. Mira esa figura. Uno dice, ¿y eso qué es lo que es? Eso es una iglesia. ¿Sí? Un grupo de gente, uno arriba del otro y la crucecita arriba. Eso es lo que más debe estar en nuestra mente de qué es una iglesia. Pero mire,
hay dos formas de ingresar a la iglesia y una de ellas es a través del bautismo, como hizo Javier hace un momento. El bautismo es un acto público que expresa la fe personal en Cristo con el símbolo de ser sepultados y resucitar en Él. Mediante el bautismo se produce el ingreso de la persona bautizada a ambas expresiones de la iglesia en general, histórica, universal, y la iglesia local. Esto es importante porque Pablo lo explica muy bien, el símbolo del bautismo. Todos vimos a Javier sumergirse debajo del agua y también lo vimos salir. Esto es una figura, un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, un símbolo de cuando entramos debajo del agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, la figura de quien sale del agua, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el bautismo no salva, es un símbolo. Es un símbolo que tú terminas de hacer, tiene que ver con algo que pasó primero en tu corazón y esto es una demostración pública de la fe que tú tienes. ¿Sí? Nosotros no tenemos una piscina tan grande como esa, pero ya vamos a ver cómo. ¿Por qué? Si leemos el texto que mirábamos hace un momento nada más de Hechos, nos encontramos con esto y nos encontramos también en una segunda perspectiva de ingreso a la comunidad, ingreso a este grupo de personas y que tiene que ver con el testimonio. La persona que ya se ha bautizado siendo adulto, ¿sí? Hoy tenemos particularmente 3 personas que desean ser parte de esta comunidad y que nos han pedido y si nosotros queremos ser parte de la comunidad. Ok, perfecto. Hemos hablado con ellos, le hemos explicado lo que nosotros entendemos, la forma de ver la comunidad. Nosotros queremos sumarnos, queremos ser parte. Gloria a Dios. Ellos van a estar después aquí, les vamos a recibir y esta es la segunda forma. Ellos ya se han bautizado. No tiene sentido volver a bautizar a alguien que ha sido bautizado dentro del seno de la iglesia. ¿Sí? Ahora, es importante también específicamente comprender algunas cosas en que nosotros podemos entender la iglesia. Normalmente la idea que se tiene de la iglesia, como si yo pregunto, ¿dónde está la iglesia? Normalmente las personas dicen, ahí en la placita donde está el bar, en la esquina, tenés que venir para este lado, ahí está la iglesia. ¿Sí? Eso es algo que está muy, muy fuerte, muy metido en nuestra cabeza. ¿Sí? Pero ¿cuál es la cuestión? Cuando nosotros hablamos de familia, porque si la iglesia es la familia de Dios, este es el concepto que nosotros tenemos que introducir en nuestra mente. La iglesia es una familia, ¿sí? Y yo puedo hablar de aquella familia, una familia lejana que no sé bien, no tengo mucha relación, está lejos de mí, es aquella familia, digo también, aquella iglesia. De la misma forma, si está más cercana, si yo estoy dentro, pero no es mi familia, no es mi iglesia, digo esta iglesia. Es cercana, pero no hay pertenencia. Y está claro que de pronto lo que yo veo, cuando yo pongo de un mismo lado familia e iglesia, el panorama se aclara muchísimo. Yo no tengo 5 familias, tengo solo una. ¿Sí? Y ese es el tema. Es un concepto sumamente importante porque muchas cosas que tienen que ver con el orden natural las entendemos en el mundo espiritual. Cuando nosotros pensamos, hace unos días atrás hablábamos respecto a algo que tenemos todos los que de alguna manera estamos en España, o tenés el DNI o el NIE o tenés un documento y tenés un domicilio, un lugar donde en el ayuntamiento están tus datos, ¿sí? Los otros días nos llegó la primera multa.
a Caleta. Qué lindo. ¿Sí? Nos llegó la primera multa, pero bueno, lo bueno del caso es que no era, la multa es anterior a que nosotros comprábamos el auto, después tengo que ver cómo se hace eso, ¿sí? Bueno, pero no era nuestro, pero no, una multa, 100 euros. Ay. Bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué nos encontraron en Caleta? ¿Por qué? Porque fuimos al ayuntamiento y nos registramos. Yo no, Susana, ¿sí? Ella es la culpable de la multa. ¿Cuál es la cuestión? Es interesante descubrir esto a nivel espiritual, hermanos. Porque cuando nosotros decimos, yo pertenezco a Cristo, ok, yo puedo decir de pronto, bueno, acá hay muchos españoles, ok, perfecto. Pero Juanjo no vive en la misma casa que José. No, viven inclusive en diferentes ciudades. Y en diferentes calles, y con diferentes números. Eso es en el orden natural. En el orden espiritual es exactamente lo mismo. Yo tengo que tener una identidad a dónde pertenezco. Y es interesante ver cómo a veces, mire, yo quiero dejarles específicamente el pensamiento que uno siempre pueda identificar cuál es la iglesia a la que yo pertenezco. Y mire, hay dos cosas interesantes, como algunos términos que nosotros utilizamos, aún conociendo la Escritura, que nos separan, nos dividen nuestra comprensión de lo que es la iglesia. ¿Sí? Mire esto, por favor. ¿Cuántas veces usted dijo esto? Todos los días que usted viene. Todo el pueblo dice amén. ¿Sí? Ahora, mire, no vamos a la iglesia. Somos la iglesia. Cancele por favor el vamos. Nunca más lo diga. No es que vamos a la iglesia, somos la iglesia. Usted cuando va a su casa, ¿qué dice? ¿Dónde vas? Voy a familia. ¿Cómo voy a familia? No. Voy a casa donde está mi familia. Y ahí viene el otro problema. Mire este concepto. A veces desde el púlpito, hermano, usted escucha esto. Esta es la casa de Dios ahí. Entonces acá me tengo que portar bien. Claro, acá está Dios. ¿Cuál es la cuestión? No, este lugar no es la casa de Dios. Este es nuestro lugar de reunión. Como familia espiritual, este es el lugar donde nos reunimos. Es nuestra casa y aquí estamos. Nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos un domicilio que es este lugar. Y así como una familia de pronto cuando son solo el esposo y la esposa. Por ejemplo, mire, la iglesia en Málaga en este momento está ampliando el edificio. ¿Sí? Ahora, ¿está en el mismo lugar? No sé si el domicilio va a ser el mismo o no, pero ok, perfecto. Pero se amplía el lugar, el espacio. Está claro que cuando en una familia son solamente el esposo y la esposa con un departamento de un dormitorio, está bien. Pero imagínense si tienen 5 hijos, todos en un solo dormitorio. ¿Qué tienen que hacer? Buscan otro lugar, pero la familia se traslada. La familia se traslada. Eso es el concepto que nosotros tenemos que tener de iglesia. Y es importante entender el hecho de este lugar es el lugar donde la iglesia se reúne. Este es el lugar que nosotros escogimos para estar y podemos irnos. ¿Sí? Por eso es importante que tengamos específicamente hoy este concepto. Estas 4 personas hoy son adoptadas de alguna manera por lo que dice la Escritura. ¿Sí? Efesios habla claramente de este concepto. Somos adoptados en la familia de Dios. Javier, por causa del bautismo. Jack, Lidia y Liliana, por testimonio, ellos ya fueron bautizados en otro lugar y han pedido ser reconocidos como parte de la congregación. Yo creo que esto indudablemente nos presenta una manera de ver la iglesia desde la perspectiva que Dios la ve. Nosotros somos la iglesia. Yo le invito, hermano, a que no diga yo voy a la iglesia. Yo asisto a la iglesia.
porque usted es la iglesia. Piense simplemente lo que supongamos. Me acuerdo de Mili, que no está. Lo decíamos los otros días. Imagina que Mili dice, alguien le pregunta, Mili, ¿tú dónde vives? Y Mili responde, yo asisto al domicilio de tu casa, ¿no? Yo asisto, sí, asisto ahí, asisto a comer y asisto a dormir. Imagínense la madre hoy, ¿cómo? Aquí vives, esta es tu casa, es tu familia, ¿sí? Que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría de poder comprender la iglesia desde la perspectiva de la Escritura. Amén.